Hey, ¿qué pasó amigos y hermanos? Un gusto, cualquier parte del mundo que esté viendo este video, un saludo para usted. Si usted cree que Jesús es el Señor y cree que murió por nosotros y también resucitó, entonces usted será salvo. Pero si no cree, ya dice la Escritura que ha sido condenado. Y vamos con la segunda parte, comprobando el arrebatamiento de los primogénitos, que son lo que habla Pablo del arrebatamiento. Hola hermanos y amigos, seguimos con la segunda parte de el arrebatamiento y de la ira del Señor, es decir, el arrebatamiento y la segunda venida. Ya vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que Pablo se refiere al arrebatamiento de la iglesia y la reunión con él, con nuestro Señor. Y si usted ve primera vez este video, le invito a que vaya a primer video que hicimos sobre el arrebatamiento, o la introducción también, que está otro video muy aparte, para que vayan a secuencia cronológica y podamos entender perfectamente lo que aquí tratamos de enseñar. Es de poner mucho cuidado en los puntos que nos dan referencia. Entonces aquí he escogido lo más interesante, porque los que estudiamos y vemos las escrituras sabemos que una cosa nos lleva a otra y la podemos comprobar y irnos muy lejos, después regresar y después otra vez. Pero vamos a tratar la manera de no hacerlo mucho, sino a modo que quede entendible, que es puede decirles, un tema un poco difícil para trazarlo bien correctamente, para que no haya malas interpretaciones, sino que todo vaya muy claro. Ya vimos y comprobamos que segunda Tesalonicenses, Pablo en el capítulo 2 está haciendo mención cuáles son las señales o los tiempos para la reunión con nuestro Señor. Nos quedó muy claro que esto no está hablando de la segunda venida, porque hay hermanos que enseñan sobre esto, pero solo leen el título, el principio o todo el capítulo, pero después se van directamente a los versículos que habla Pablo del arrebatamiento de la iglesia y no tocan tocante a esto, no sé por qué. Y otro lo que dicen que esto está hablando de la segunda venida, y ya comprobamos que no es así, es un error de los que están diciendo que esto habla de la segunda venida. Ya lo analizamos, lo comprobamos bien, que Pablo está hablando y se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque él va incluido y también los incluye a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, los primogénitos. Entonces hoy vamos a comprobar esas dos señales o tres señales que nos da el apóstol Pablo, que sería allí en el versículo 3, si no me equivoco, versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y Pablo los indica allí en el versículo 3 y dice: nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, nadie es nadie, como ya lo explicamos, porque no vendrá, dice Pablo, está diciendo algo muy importante a nosotros, sin que antes se manifieste la apostasía. Aquí está claro Pablo diciéndolos a nosotros que el Señor Jesucristo no vendrá por nosotros sin que antes se manifieste la apostasía. Y lo volvemos a leer para que usted vea que no es ningún engaño. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. O sea, ningún predicador que venga diciendo que el arrebatamiento va a ser antes del Apocalipsis. Dice así: porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes, dice aquí, venga la apostasía, sin que antes, dice aquí, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces hoy vamos a ver qué es la apostasía, qué es lo que está dando a entender el apóstol Pablo, qué es la apostasía, y vamos ahorita a explicarlo brevemente para que no nos quede ninguna duda. ¿Qué es un apóstata? La apóstata significa, y podemos dar un encabezado aquí que dice: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o política, o abandono de su religión. Esto quiere decir apostasía. Es decir, un apóstata es aquel que está con nosotros, que cree supuestamente, nosotros también creemos que esa persona cree lo mismo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué hace esa persona? Después él desiste
y ya no piensa como nosotros, sino que retrocede y se opone. Después que retrocede, se opone a lo que nosotros estamos creyendo o lo que él supuestamente creyó antes. Ese es un apóstol, alguien que retrocede y después se opone a eso que ha creído. Entonces Pablo lo da a entender aquí que el anticristo va a ser un apóstata. Entonces, ¿por qué va a ser un apóstata? Porque vamos a comprobar en otra parte más adelante que el anticristo va a venir como un israelita, o sea, y va a venir como un cordero, es decir, va a engañar a los israelitas por 3 años y medio y les va a hacer pensar que él es el Mesías, el enviado de Dios. Entonces los israelitas van a caer engañados pensando que él es su Mesías enviado de parte de Dios. Este inicuo, dice Pablo, este vendrá como realmente es enviado por Dios, solo que nunca va a pronunciar el nombre de Dios, sino que va a venir en su propio nombre, como el Mesías, nuestro Señor Jesucristo verdadero, nos anunció que Él les dijo: a mí no me aceptan, pero aceptarán a otro que venga en su propio nombre, y este es el anticristo. Y Pablo dice en el versículo 4 aquí, mire, aquí es la apostasía. Y hablando del propio que hace el propio anticristo en ese tiempo, dice: el cual se opone, este es un apóstata, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, oigan, el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué hace un apóstata? Hace como al principio, como que está con nosotros y sigue las mismas creencias de nosotros. Entonces nos engaña, pero nunca ha sido lo de nosotros, sino que salen de aquí de nosotros para manifestarse la realidad como ellos son. Entonces son unos apóstatas porque vuelven atrás. Ya como leímos el cabezado, es aquella persona que abandona sus creencias religiosas, y sabemos que el anticristo viene como un cordero, pero esa es la Biblia que habla como dragón. Entonces vamos a comprobar esto, vamos a irlos allá. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice así Juan sobre los apóstotas: y estos apóstotas también son anticristos, y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan nos está dando una enseñanza que aparte del anticristo hay otros anticristos que iban a surgir antes todavía que se manifestara el anticristo, el propio inicuo. Entonces aquí los está enseñando el apóstol Juan. También el Señor Jesucristo nos enseñó que sería una de las señales, ahí en Mateo 24, que aparecerían muchos anticristos y que aparecerían en el desierto, en las ciudades, y entonces les invita al apóstol que no vayan. Entonces aquí lo mismo lo está diciendo Juan. Entonces nosotros conocemos que ya es el tiempo que venga el anticristo. ¿Por qué? Porque han aparecido otros anticristos, por eso conocemos que ya es el último tiempo. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan le llama a estos anticristos, a los, digamos, hijos del anticristo? Porque estos también estuvieron de parte de Israel y se convirtieron en anticristos. Supuestamente estaban con nosotros en la verdad, pero retrocedieron y se manifestaron tal como tienen que ser. Entonces lo mismo va a ser el anticristo igual a estas personas. Entonces esto es donde lo vemos. El versículo 19 de ahí mismo de 1 Juan, versículo del capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, a lo que él estaba diciendo, salieron de nosotros. O sea que si salieron de nosotros es porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces esta es la apostasía. Esta es la apostasía. Se hacen pasar como son de nosotros, están entre nosotros,
pero no son de nosotros, de Juan, porque se volvieron atrás. Y esto es lo que va a hacer el anticristo, y han hecho muchos anticristos. Dice el versículo 22 de allí mismo Juan, donde hemos leído, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cuál es la apostasía? Que el anticristo, cuando venga, él va a negar que Jesucristo, el Mesías, ha venido. Es decir, así como los israelitas hoy están ciegos, a los que dicen que Jesús no es el Mesías y que no vino, y empiezan a decir varias barbaridades ahí porque por falta de entendimiento, este anticristo va a decir que él es el Cristo verdadero, que él es el Mesías de Israel. Entonces va a negar a Jesucristo que haya vino hace 2000 años, y él va a decir que él es el Cristo. Entonces por eso es que se llama anticristo, y esta es la apostasía. Esta es la apostasía, porque siendo parte de Israel, siendo parte de las promesas, hasta él mismo, el anticristo, él niega todo esto y dice que él es el verdadero Cristo, es decir, el verdadero Mesías. Que aquí mismo Juan nos está dando la respuesta. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El anticristo va a negar eso. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por tanto, aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, en nombre de Jesucristo, están negando a Dios y están negando al Hijo. Entonces serían anticristo. El que están diciendo que Jesús es el Padre, ahora bien, eso sería otro tema, pero el testimonio del Padre del nuevo pacto es que dijo que en su Hijo Jesucristo, dice su Hijo Jesucristo, su primogénito, en él ha depositado la vida, y todo el que él cree, dice que será salvo. Entonces el que niega que Cristo es el Hijo y dice que es el Padre, entonces está negando al Cristo, y está negando a Jesucristo, y está negando al Padre, y ese sería un anticristo. Aquí mismo lo está diciendo Juan, y miren el versículo 23 de ahí mismo donde estamos leyendo, dice: todo aquel que niega al Hijo, escuche, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Vienen muchos por allí diciendo: no, Jesús es el Padre. Ahora bien, ahí tenemos que dar, una enseñanza muy importante. Antes, ¿quién era Jesús antes de venir a la tierra? El Señor, el testimonio en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, nos habla del testimonio del Padre. Y el Padre dice que el nombre de Jesucristo, de Jesús, es el nombre del Hijo, no del Padre, como muchos andan predicando allí, que Jesús es el Padre. No, está diciendo: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Qué pasa allá con los sacerdotes del tiempo de Jesús? Ellos creían en el Padre, pero cuando vino el Hijo lo negaron. Entonces Jesús les dice varias palabras ahí. Le dice: ustedes no creen que soy enviado del Padre. Entonces, si no me crees a mí, tampoco ustedes tienen al Padre. Entonces, esos fariseos, saduceos que no creyeron en el Mesías son anticristos. ¿Por qué? Porque negaron a Jesucristo, al Mesías de ellos, y entonces estas personas son anticristas. Como muchos andan predicando que Jesucristo es el Padre, pero no dicen que es el Hijo. Entonces están negando al mismo Padre, en que ellos digan que Dios es su Dios, pero se niegan al Hijo, entonces también están negando al Padre, y estos son anticristos. Y Juan sigue diciendo, el que confiesa al Hijo, escuche, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, el que confiesa al Hijo como su Señor y Salvador, Romanos capítulo 10, del 9, versículo 10 también, dice que aquel que creyere que Jesús murió y que Jesús resucitó, será salvo. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 23 dice, ahí están los dos
mandamientos del nuevo pacto que dice que tenemos que creer en el nombre del Señor Jesucristo y amar a nuestros hermanos. 2 mandamientos principales del nuevo pacto. Está hablando Pablo allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Está hablando de la apostasía, que iban a haber muchos que vendrían estando dentro de nosotros, pero se salieron, dice Juan, lo confirma Juan. Esta es la apostasía. Entonces el anticristo es un apóstata, es el apóstata de los apóstatas. ¿Por qué? Porque este anticristo es un israelita, ya les dije que sería un de Grecia, pero con descendiente origen de Israel. Entonces este es un israelita que también tiene las promesas de nuestro Señor y Padre Celestial, pero a este se le ofrece. ¿Recuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto y Satanás lo prueba y le ofrece todos los reinos? Dice que él tiene todos los reinos de la tierra y se lo ofrece si lo postraron, lo adoraran. Entonces a este anticristo le va a pasar lo mismo. Satanás le va a ofrecer todo el reino de la tierra, pero este sí va a aceptar esos reinos, a modo que no adore a Dios verdadero, sino que va a retroceder y va a engrandecer a Satanás, porque le va a dar todos los reinos de la tierra para que lo gobierne y sea como Dios en la tierra. Entonces esos son los reinos que han salido, que se les ha entregado a Satanás, son los 7 reinos. Ya este es el último que va a surgir, son los 7 reinos que se le ha entregado a Satanás hasta que llegue el final de esos 7 reinos. Entonces este judío, este anticristo, es parte de Israel, parte de las promesas, como les decía, y no sigue al Dios de sus padres, sino que él se vuelve atrás. Y esto lo confirma Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 37, dice así: del Dios, oye, escuchen muy bien, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta es la apostasía que habla el apóstol Pablo. Diciendo aquí que al Dios de sus padres, ¿cuál es el Dios de sus padres? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los que han seguido, los demás patriarcas que han creído en el Dios verdadero. Entonces él no va a hacer caso al Dios verdadero. Entonces va a entrar como realmente él es el Mesías verdadero según él, pero será un engañador, un apóstata, que después va a dar su verdadera cara a quién es él, y entonces va a empezar a perseguir a los suyos propios. Te dice en el libro de Isaías, dice: a los tuyos mataste, a los tuyos perseguiste y no les abriste la cárcel, le dice el Señor en el libro de Isaías a este anticristo. Las mujeres no hará caso. Otros dicen que el anticristo va a ser gay, pero ese no es correctamente, no, eso no es así, porque aquí mismo le está dando la respuesta, no especulando sobre esto, sino que dice: el amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, es decir, otros dioses de otras religiones, porque sobre todo se engrandecerá. Por eso no hará caso al amor de las mujeres, porque se va a creer como un Dios. Entonces para él no es merecedor un Dios, aún hasta el amor de las mujeres. Aquí está la apostasía. Dice que estaba entre el pueblo de Israel y lo aceptaron como el verdadero Mesías, los israelitas, por 3 años y medio, o tiempo, o mitad de un tiempo, o 1260 días, o 42 meses, lo aceptan como su Mesías, como el restaurador de Israel, y los engañan. Pero a los 3 años y medio viene, y sabemos que lo que habla Pablo también allá, que se sienta en el templo, allí se quita la careta, se quita ese cordero que viene, sea ese disfraz, y enseña de verdaderamente que es parte o hijo del verdadero dragón que se llama Satanás. Aquí está la apostasía del anticristo, cuando ya él se quita la careta y ya no se presenta como el anticristo, sino que se presenta como el Dios de este siglo. Aquí mismo en Daniel les está hablando en el versículo 38, donde hemos leído 11:38, dice: más honrará
en su lugar, o sea, en su lugar, en vez de honrar a Dios, dice en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, a los dioses que tienen esos templos, como por un ejemplo, como los dioses de la India, que hacen unos grandes templos tremendos. Esas son las fortalezas de esos dioses falsos. Entonces a eso va a honrar el anticristo, el Dios de la fortaleza. Dios que sus padres, escuche, Dios que sus padres no conocieron. Aquí está la apostasía. Los honrará con oro y plata, con prendas preciosas y con cosas de gran precio. Y donde se vuelve atrás, como dice Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Entonces el anticristo, esta es la apostasía, porque él se va a presentar como que fuera el verdadero Mesías de Israel, que verdaderamente alaba al Dios Todopoderoso, al verdadero, y los que alaban los padres de los israelitas. Pero aquí se quita la careta, y esta es la gran apostasía, y esta es la señal que tenemos que ver nosotros, que esta apostasía se da a la mitad del Apocalipsis, es decir, a la mitad de los 7 años y medio de lo que vengo diciendo. Ella honra a Satanás, es decir, a Satanás, al Dios de las fortalezas, y lo premia con piedras preciosas y todo. Entonces no hizo caso al Dios de sus padres, al Dios verdadero. Esa es la apostasía. ¿Qué dice? El 39 dice: con un Dios ajeno se hará de la fortaleza, con un Dios diferente al Dios de Israel, más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, va a recompensar a aquellos que le reconozcan, como después de volverse atrás, de dar esa apostasía, es decir, y declararse que él es el hijo de Satanás, es decir, y declararse como Dios en la tierra, o Dios en el templo, se sienta en el templo, lo que lo reconozcan, a estos premiará. Y esa es la apostasía, y esa es la señal que el arrebatamiento de la iglesia está a días o a horas cuando eso suceda. ¿Por qué? Porque al principio de Apocalipsis, el anticristo te representa como que fuera un hombre de paz, un hombre de bien, un Mesías de paz, que pone la paz sobre la mayoría de las naciones, entre ellos, y viene como un corderito. Pero la Biblia lo desenmascara y dice que habla como dragón, es decir, viene así como el lobo se pone piel de oveja para comerse a la oveja. Lo mismo viene este anticristo para engañar a Israel y para engañar a muchos más. Y dice el Apocalipsis 13:11, vamos a ver cómo viene él, que es como verdaderamente es el Cristo, por eso se llama anticristo, cómo viene como que fuera del propio Mesías de Israel. Dice aquí, mire, 13:11 dice: después vi a otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Es decir, esta bestia, y el que no ha visto ese video, he hecho un video también más antes hablando de la segunda bestia, y hablo sobre esto, lo que el anticristo hace para engañar a la humanidad, y cómo él también es herido y muere, y cómo resucita delante de los ojos de la gente. Le invito a que vaya a ver ese video también para que pueda aprender un poco sobre esto. Y dice aquí, ya lo leímos, y dice: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero, el que no sabe, el cordero es el macho de las hembras de las ovejas, y un cordero es de 1 año. Ese es un cordero joven que tiene esos cuernos, el macho. Pero dice la Biblia, hablaba como dragón, es decir, parecía un cordero a la simple vista, a verlo, muy manso, alguien que no hace daño, gente de paz, pero su habla como dragón. Como yo les decía, estas personas que se transforman de ideología de género, se transforman, que se llaman los travestis, usted lo puede engañar simplemente verlo y parece como que fuera una mujer real, pero en su hablado se conocen que no son esas personas que pretende ser. Entonces el anticristo va a hacer lo mismo, se va a disfrazar como cordero, pero es un dragón
disfrazado. Por eso sería la apostasía. Esta es la apostasía que nos está hablando el apóstol Pablo allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, todo, hasta nosotros, porque nosotros también somos espíritus, solo que estamos aquí en la tierra. Aquí hemos sido creados de la tierra, pero somos espíritus también. Pero dice aquí: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo aquel que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y que Él ha sido partícipe de sangre y agua, no de agua solamente, sino que carne y agua y sangre, que significa lo mismo que es un hombre. Estamos hechos nosotros, nuestro cuerpo, como con agua y sangre, que es carne y sangre. Entonces este es verdadero, que viene de Dios. Pero ¿qué dice de los que no confiesan que Jesús ha venido en carne? El versículo 3 de ahí hemos leído, 1 Juan capítulo 4, 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Escuche, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, dice Juan. Habéis oído que viene. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Porque el anticristo va a decirle al pueblo de Israel y al mundo que Él es el verdadero Mesías, que aquel que vino hace 2000 años, ese era un impostor, que ese no era el Hijo de Dios, no, que Él mismo, Él es el Mesías, el libertador de Israel y el libertador del mundo. Este es el anticristo y este es la apostasía. Porque aquí dice el Jesús, lo que le decía al principio, Juan 5:43, dice Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías, hablando, y dice: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En quién venía Jesucristo? En el nombre de su Padre. No venía en su propio nombre, sino que Él venía en el nombre del Padre de Él y el Padre de nosotros, que es el Todopoderoso. Dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si no otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hablando del anticristo. Es decir, dice el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías: a mí no me recibió Israel, que he venido en el nombre de mi Padre. Pero vendrá otro, hablando el Señor ya sobre el anticristo, dice: Él vendrá en su propio nombre y a ese vas a recibir, le dice al pueblo de Israel, y esto se cumplirá tal como el Señor lo ha dicho. Por eso allá en el Monte de los Olivos, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor que les diera señales, entonces Él les dice a los apóstoles, porque Él ya había venido, ya comprendimos aquí que Él es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El anticristo dice que Jesús no ha venido, pero ¿qué dice Mateo 24:23? Entonces si alguno los dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. Es decir, porque todo en Israel, cuando aparezca el anticristo, todos van a decir: ha aparecido el Mesías en Israel. Hasta las noticias del mundo van a decir: ha aparecido un Mesías en Israel. Eso lo vamos a ver nosotros, y usted que me está viendo ahorita se va a dar cuenta que eso ya está muy pronto a suceder. Y usted mismo va a ver que los noticieros, los principales noticieros, van a decir: ha llegado el Mesías en Israel. Algunos van a decir: vayamos a verlo, vamos a verlos, allá está. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, sobre esto? Porque dice el 24, dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posible, aún a los escogidos. Cuando dice los escogidos, está hablando de nosotros y está hablando también parte del pueblo de Israel, pero aquí habla de los escogidos, hablando de nosotros, que sabemos que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías. Pero hay algunos que no tienen mucho conocimiento, los va a empezar a engañar. Si fuera posible, va a engañar a algunos, pero esperemos que no sea así posible. Es decir, no está asegurando, pero si fuera posible va a engañar a alguno de nosotros. Se dice así en el 26
Así se os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice el Señor, yo vendré como relámpago, o sea, Él viene del cielo. Por eso allá en el libro de los Hechos capítulo 1 dice, a este mismo Cristo, como lo estáis viendo irse, que una nube, por medio de una nube, y lo cubrieron las nubes, así también Él vendrá, diciéndole a Israel, este Mesías que se ha ido, así como se fue, así vendrá otra vez. No aparecerá ni en el desierto ni en las ciudades, sino que todo ojo le verá venir en las nubes con poder y gran gloria. Dice, y los anticristos harán prodigios, es decir, van a hasta hacer llover fuego del cielo, y allí engañarán a muchos. Entonces, hermanos y amigos, ya aprendimos que Pablo, cuando habla de la apostasía, se refiere a aquellos que están dentro de nosotros pero salen de nosotros y después se vuelven contra nosotros. Entonces el anticristo es el que va a hacer esta apostasía cuando se vuelva atrás a los 3 años y medio del Apocalipsis, cuando se quite el continuo sacrificio, y esa es la señal que el Señor está a punto de venir por su iglesia. Por eso le pido a usted que no se dé engañar también de algunos hermanos que andan diciendo sobre este tema. Yo no estoy condenando diciendo que son falsos, solamente les estoy diciendo sobre este tema ellos están errados. Entonces el Señor no vendrá sin antes se manifieste la apostasía. También hay un grupo de personas que es la mujer de Apocalipsis, la gran ramera, que habla que también es parte de la apostasía, que como la Iglesia católica está también involucrada sobre eso, que se llama la religión, o se llama la gran familia abránica, que han construido 3 templos allá en los Emiratos Árabes Unidos, donde allí habla la fortaleza. Esa fortaleza se indica la profecía. Entonces la Iglesia católica da a entender como que fuera de nosotros, que está de nosotros, pero va a salir fuera, es decir, se va a declarar directamente servidor de Satanás, y ese también es parte de la apostasía. Porque la misma bestia que el reino del anticristo, esta misma la trae, como lo enseña Apocalipsis 17. Si alguno no ha visto el video, le indico que vaya allá también, porque hemos hablado sobre la mujer esta que viene y sobre la Babilonia. ¿Quién es la Babilonia? Y hablamos sobre eso. Le digo que vaya a ver ese video para que pueda entender también quién es la ciudad, la gran Babilonia que habla las escrituras. Entonces, hermanos y amigos, ya entendimos que la apostasía, el Señor no puede venir si antes aparezca la apostasía, y la que va a hacer esa apostasía se llama el anticristo, y esto lo hará a los 3 años y medio después que comience el Apocalipsis. Comienza el Apocalipsis y pasan 3 años y medio, ahí se va a dar la apostasía, y después dice Pablo que se sienta en el templo como Dios. Ese sería, y ahí viene la abominación desoladora, y empieza otras cosas que tienen que suceder como señal para nosotros y también para el pueblo de Israel. Entonces el Señor no vendrá. Por eso les digo, el Señor viene al principio de la gran ira, es decir, el principio del fin. Entonces, como yo les dije al principio, que el fin son 42 meses o tiempo, mitad de un tiempo, o son 1260 días. Entonces, por muchos se han equivocado por eso, porque los 2 eventos están en el mismo tiempo, es decir, están esos 3 años y medio, o tiempo, mitad de un tiempo, o los 42 meses, o 1260 días, que son 3 años y medio. Los 2 eventos están en ese tiempo. La única diferencia es que el arrebatamiento está al principio de la ira, es decir, al principio de la gran tribulación, más la segunda venida está para culminar, es decir, dice, como dijo el Señor en la cruz, consumado, es decir, ese es el fin de la ira, es decir, el fin de los 3 años y medio cuando Jesús viene. Con eso consuma esos 3 años y medio de la ira con la segunda venida. Entonces están en el mismo tiempo, solo que uno está al principio y el otro está al final de la ira de Dios o la gran tribulación. Esa es la diferencia. Pero esa es la señal, que el anticristo va a hacer esa apostasía y va a hacer otras cosas más que se llama como la abominación desoladora y otras cosas que está ahí, que también tiene que venir el desolador, y ya lo vamos a explicar y seguir explicando. Vamos a ir en la tercera parte explicando más sobre el arrebatamiento y el día
del fin. Bendiciones a todos, espero que compartan a sus familiares y amigos que el tiempo está llegando ya al final, ya nos queda poco tiempo. Bendiciones a todos, chao.